Buenas tardes, soy Mario de la Manavidad y en este vídeo voy a realizar una breve explicación sobre la razón de amor con los denuestos del agua y el vino. Primeramente, introduciré el género del debate medieval, seguidamente trataré sobre la estructura del poema, su contenido y finalmente trataré de dar una interpretación. Aunque se trata de un texto breve, resulta complicado de analizar. El género de debate se desarrolla en la península desde finales del siglo XII y durante todo el siglo XIII. Este servía como medio para explorar y discutir conflictos filosóficos, morales y sociales a través de la personificación y el diálogo entre entidades abstractas, seres humanos, animales o incluso objetos inanimados. Este género, conocido también como disputatio, se caracteriza por su estructura dialógica, donde dos o más personajes expresan puntos de vista contrapuestos en un formato de debate estructurado. El género tiene sus raíces en la tradición clásica, inspirado en los diálogos socráticos y otras formas de retórica dialéctica que fueron adaptadas por los escritores medievales para servir a propósitos didácticos y de entretenimiento. En la Edad Media, la disputatio se convirtió en una técnica pedagógica estándar en las universidades para enseñar filosofía y teología, lo que influenció su popularidad en la literatura. Los temas abordados en estos debates eran variados, incluyendo dilemas éticos, cuestiones teológicas, problemas sociales y debates más ligeros y humorísticos sobre temas cotidianos. Por ejemplo, era común encontrar debates entre el cuerpo y el alma, la naturaleza de la verdad y la justicia, o incluso discusiones entre diferentes alimentos o bebidas, como es el caso del poema Razón de amor con los denestos del agua y el vino, donde el agua y el vino discuten sobre sus respectivas virtudes y vicios. La función de estos debates iba más allá del entretenimiento. Eran un medio para educar al público, transmitiendo valores morales y religiosos dominantes y fomentando el pensamiento crítico y la reflexión personal. Además, ofrecían una plataforma para la crítica social, aunque muchas veces velada, permitiendo a los autores discutir temas controversiales de la época de manera indirecta. El género de debate influyó en la literatura posterior, dejando un legado que se puede rastrear en diversas formas de literatura, que van desde el drama hasta la poesía satírica. Su impacto se extendió más allá de la Edad Media, adaptándose y transformándose para ajustarse a los contextos culturales y sociales de periodos posteriores. A la primera mitad del siglo XIII pertenece un complicado poema en dos partes muy diferentes, pero estructuralmente unidas: la razón de amor con los denestos del agua y el vino. La primera parte tiene raíces gallego-portuguesas y provenzales, mientras que la segunda, el verdadero debate, presenta una discusión entre los líquidos mencionados. Se ha dicho que, si bien la primera parte es lírica, la segunda es jocosa, característica que es propia de los debates medievales europeos. Asimismo, se ha discutido sobre la unicidad del poema. Parece que se produce una mezcla de dialectos que podría corresponder a varias regiones de España. Esta diversidad lingüística es usada para argumentar en favor de la unidad del texto, sugiriendo que la variabilidad refleja el carácter original y cohesionado del poema. Es posible que un juglar podría haber sido el refundidor del poema, utilizando un manuscrito existente sobre el amor como núcleo y tejiendo alrededor temas adicionales. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones estilísticas y temáticas, el juglar logró mantener una coherencia lingüística y estructural. La transición de la narrativa amorosa a un debate dialectal por parte de la paloma refleja una ruptura estilística, pero no necesariamente una discontinuidad en el sentido temático del poema. La estructura dual del poema, combinando lo lírico y lo dialógico, refleja una fusión de géneros que era común en la literatura medieval, donde los textos frecuentemente entrelazaban lo serio y lo humorístico para explorar temas complejos como el amor, la moralidad y las normas sociales. En este contexto, la figura del juglar como posible editor o creador
de la versión final del poema, destaca la importancia de estos artistas itinerantes en la preservación y evolución de la literatura medieval. Los juglares no solo recitaban obras, sino que también las adaptaban y modificaban para diferentes públicos, contribuyendo a su difusión y a la continuidad de la tradición oral. La utilización de un debate entre el agua y el vino, elementos cargados de simbolismo en la cultura medieval, no solo sirve para entretener, sino también para subrayar debates morales y filosóficos más amplios de la época. En ese sentido, el poema se inscribe en la tradición de los debates medievales, donde se personifican elementos para discutir cuestiones de ética, filosofía y sociedad. Esos debates ayudaban a la audiencia a reflexionar sobre dilemas morales de forma accesible y a menudo humorística, lo que era esencial en una sociedad donde la literatura cumplía una función didáctica y moralizante. El hecho de que el poema presente una mezcla de dialectos y que haya sido posiblemente compilado por un juglar habla de la naturaleza dinámica y fluida de la literatura medieval, donde las obras eran menos productos de un autor individual que de un proceso colectivo de creación y reinterpretación que cruzaba fronteras lingüísticas y culturales. Esto, a su vez, enriquece nuestra comprensión del poema no solo como una obra de arte, sino también como un documento histórico que ofrece información sobre las prácticas literarias y culturales de su tiempo. El poema Razón de amor con los denestos del agua y el vino inicia con la introducción del autor que revela aspectos de su formación académica y experiencias personales. Se presenta, como un escolar educado en Alemania y Francia con estadías en Lombardía, donde aprendió cortesía, un término que aquí sugiere su inmersión en la cultura cortesana de la época. Esta formación refleja la influencia de las ideologías predominantes en los entornos educativos y religiosos de la época medieval, que a menudo estaban entrelazados con el poder y la estructura social de los cortesanos. El escenario del poema se sitúa en un jardín cerrado, un motivo recurrente en la literatura medieval que simboliza la virginidad y el misterio erótico. Este jardín contiene elementos típicos del amor cortés, como prados, árboles, flores y una fuente, evocando un ambiente idílico propicio para el romance. En este contexto, el poeta describe a la mujer ideal, alineándose con las convenciones de las descripciones femeninas en la poesía de amor cortés y los ejercicios escolares de retórica de la época. Tras un encuentro amoroso que culmina con una paloma vertiendo agua de un vaso sobre el vino de otro, ambos dispuestos por la dama en el jardín con anterioridad, se da inicio a la segunda parte del poema, que es el debate. Agua y vino, personificados, discuten sus virtudes y defectos. El agua resalta su papel en el rito del bautismo, fundamental para la creación de nuevos cristianos, mientras que el vino se defiende como la sangre de Cristo, esencial en la celebración de la Eucaristía. La discusión también aborda los efectos negativos de ambos líquidos. El vino se asocia con la ebriedad, mientras que el agua se critica por causar inundaciones y destruir infraestructuras como puentes. Aunque el debate parece inclinarse a favor del agua, concluye con una nota humorística que sugiere una resolución en la que se pide vino, posiblemente reflejando una preferencia cultural por el vino, pese a los argumentos morales a favor del agua. Este contenido del poema no solo sirve para entretener, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre temas morales y espirituales. El uso de simbolismos, la estructura dialéctica del debate y el contexto cultural y religioso del poema proporcionan una rica fuente de análisis sobre cómo la literatura medieval abordaba las tensiones entre lo sagrado y lo profano, lo físico y lo espiritual, y cómo estos elementos se entrelazaban con las normas sociales y religiosas de la época. Vayamos con la interpretación. El autor se presenta como un escolar, formado en distintas regiones de Europa, lo que refleja la movilidad de los intelectuales y artistas de la época. La educación en Alemania, Francia y Lombardía sugiere que el autor estaba bien versado en las tradiciones intelectuales y culturales tanto del norte como del sur de Europa. Esto incluye la influencia de la cortesía, un concepto central en la literatura y el comportamiento cortesano, que se relaciona con el ideal del caballero y el amor cortés.
Estos ideales estaban muy arraigados en las cortes reales y nobiliarias, sirviendo como códigos de conducta y expresión artística. El jardín cerrado en el poema no es solo un símbolo de pureza y castidad, sino también espacio literario común en la poesía trovadoresca y el amor cortés. Esta representación simbólica del jardín como lugar de encuentros amorosos, secretos y protegidos refleja las normas sociales y las expectativas en torno al amor y las relaciones entre los géneros en la sociedad medieval. El jardín cerrado, como locus amoenus, es una metáfora de la mujer idealizada y de la naturaleza como reflejo de la armonía celestial, temas recurrentes en la literatura medieval. El debate entre el agua y el vino encapsula varias dimensiones de discusión teológica y social. Históricamente, el agua y el vino tenían significados espirituales profundos, asociados con los sacramentos del bautismo y la Eucaristía, respectivamente. Este debate refleja la preocupación medieval por la salvación y la expiación, mostrando cómo los elementos cotidianos pueden ser imbuidos de profundos significados religiosos y éticos. Además, el problema refleja una sociedad que valora el discurso y la retórica, donde los debates formales eran tanto un entretenimiento como un ejercicio intelectual. Las discusiones sobre los efectos del vino y el agua pueden interpretarse como una crítica a los excesos y los peligros asociados con el consumo de alcohol, una preocupación notable en muchos sermones y textos éticos medievales, así como la destrucción natural que puede resultar de inundaciones y tormentas que a menudo eran interpretadas como castigos divinos. El final humorístico, pidiendo vino después de un debate que parece favorecer al agua, puede verse como una crítica sutil a la hipocresía humana o a la tendencia de ceder los placeres terrenales, a pesar de las convicciones morales o espirituales. Eso refleja una sociedad que veía el mundo natural y sus fenómenos a través de una lente espiritual y moralizante, intentando encontrar en ellos lecciones de vida y advertencias divinas, como ya sabemos, a través de la matriz ideológica organicista. Razón de amor con los denestos del agua y el vino es una obra que, mediante la utilización de estructuras literarias tradicionales y el debate dialéctico, ofrece una ventana a las preocupaciones culturales, sociales y espirituales de la Edad Media. Este poema no solo entretiene y educa, sino que también sirve como reflejo de las dinámicas de poder, las prácticas religiosas, las interacciones sociales de su tiempo, proporcionando a los lectores modernos una visión profunda de la vida medieval. Muchas gracias.